Hola, ¿listo? Bueno, el micro no quería comenzar la mañana. Estamos teniendo problemas. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor entonces, un domingo más. Vamos a comenzar con la escuela dominical, el C3. Es un placer verlos acá, como siempre, todos los domingos. Y si les parece, mientras esperamos que llegue algún hermano más, nos presentamos en oración, comenzamos la mañana para que la enseñanza sea agradable a Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por un nuevo día. Gracias por los hermanos que aquí se congregan hoy en tu día, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor. Gracias porque haces todo posible, haces que todos lleguen y también te damos gracias por los instrumentos de multimedia para que hermanos que no han podido venir hoy puedan escuchar tu palabra, Señor, tus enseñanzas y que seamos conformados cada día más en la imagen de tu Hijo. Gracias te damos, Padre, te pedimos por algún hermano que esté de camino, que pueda llegar bien y dejamos el resto del día en tus manos, tanto esta enseñanza como el culto central, y que la palabra de la verdad se predique aquí, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a buscar dos versículos de entrada. Uno va a ser 2 de Timoteo 4, de 2 al 4. Y el otro va a ser Hebreos 4:12. Si quieren marcarlos, y yo voy a ir dando la introducción. En las clases anteriores, en las últimas dos clases, estuvimos mirando los 7 pilares que una iglesia fiel debe tener. Una iglesia fiel a los mandatos de Cristo. El hermano Alejandro primero dio 4 pilares y el domingo pasado vimos 3 pilares más. Los 3 pilares anteriores fueron miembros de una iglesia activos, preocupados unos por otros y el cuidado de la familia. Repaso estos pilares porque hoy vamos a ver 4 pilares más y vamos a terminar este capítulo del libro y vamos a terminar de definir las señales de una iglesia fiel. No se los voy a adelantar a los 4 pilares, los vamos a ir viendo a medida que pasamos, porque antes quiero comenzar haciendo una pregunta y a todos, en realidad van a ser 2 preguntas. Primero, ¿cómo estuvo la semana para todos? ¿Cómo llegan hoy acá? ¿Cómo fue su semana? Si me quieren contar alguno. O sea, por arriba. ¿Todos llegamos bien? ¿Todos llegamos felices? ¿Sí? Entonces ya me voy. Dejamos al pastor que predique. Exacto. Exacto. No todos llegamos igual. No todos llegamos con el mismo corazón. No todos llegamos bien 100%. No todos llegamos sin problema. Basándonos en esto, ahora les voy a hacer otra pregunta. Depende cómo llegamos hoy. ¿Qué mensajes pensamos escuchar hoy? ¿O qué mensaje nuestro corazón quiere escuchar hoy? El de ánimo, de consuelo. Algunos que han tenido una semana bárbara dicen, no, yo quiero escuchar que llueva fuego del púlpito. No. Hay días que venimos una semana que venimos cargaditos y decimos, bueno, hoy quiero que el pastor nos la pegue atrás de la nuca, como se dice en la calle, ¿no? Bueno, mientras preparaba el estudio estaba pensando en cómo venimos los domingos y qué tipo de mensaje yo quiero escuchar a veces. O cómo está nuestro corazón para el mensaje que vamos a escuchar. ¿Qué tipo de ánimo podemos traer hoy para escuchar el mensaje? En un rato el pastor va a dar el sermón principal y yo pensaba que a veces, hoy llego con una mañana bastante cargada y a veces pienso en la semana, ¿no? Si tuve una semana horrible y tuve un mal momento y el mensaje que hoy preciso escuchar es un mensaje de ánimo, preciso levantarme, preciso tener un mensaje alentador porque mañana comienza una nueva semana trabajando y la verdad que con el ánimo que tengo no quiero salir al mundo de vuelta, entonces preciso un mensaje de ánimo. Y hoy tal vez vengo esperando escuchar un mensaje como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el pastor comienza la prédica y dice, bueno, hoy vamos a hablar de cómo siguen siendo niños en la fe y cómo no crecen. Y dice, bueno, abran Hebreos 5:12 y dice, porque han llegado a tener necesidad de leche y alimento sólido. Y
Y ahí empieza, y y ustedes andan en andadores, y no es lo que yo estaba pensando escuchar cuando llegué acá. Y llego y escucho este tipo de mensaje, y no es lo que estaba esperando en mi corazón. ¿Y a cuánto nos ha pasado eso todos los domingos? O tal vez en la semana sufrí un acto de injusticia, vengo cargado y espero algo como tal vez Romanos 12:19, que dice: den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Un mensaje que a mí me encantaría escuchar si he tenido una semana complicada. Y la prédica comienza y dice: no, vamos a Mateo 5:39, y dice que el que te abofetea en la mejilla derecha, vuelve la mejilla izquierda. Vuelve la otra mejilla, perdón. Y quedamos como diciendo: no, pastor, yo no vine a escuchar esto. Yo quiero que Dios venga lo que me hicieron a mí en la semana. Porque mi corazón anhela la venganza. Y nos sentamos acá y tal vez los primeros 5 o 10 minutos nuestra cabeza está diciendo: no, esto no es lo que yo quiero escuchar, preciso otra cosa. Los primeros 5 o 10 minutos estamos sordos, no queriendo escuchar este mensaje. Pero a medida que escucho el mensaje, algo comienza a pasar. La palabra predicada entra por el oído, la procesa en nuestro cerebro y llega a nuestro corazón. Y comienza a pasar algo. La palabra predicada empieza a transformarnos. Al contrario, hasta me di cuenta que lo mal que estaba antes de sentarme acá, lo mal que llegaba. Y después del mensaje ya tengo energías nuevas para ir y poner la otra mejilla. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros preferiríamos escuchar un mensaje que se acomode a lo que nuestro corazón quiere en este día? Y vamos a comenzar hablando del pilar número 8 de una iglesia fiel: predicación y enseñanza bíblica. Hice esta introducción y los ejemplos un poquito exagerados porque quería que comprendan una verdad muy importante. La proclamación de la verdad de Dios mediante la predicación y la enseñanza cambia la vida de las personas. Lo voy a repetir. La proclamación de la verdad de Dios mediante la predicación y las enseñanzas cambia la vida de las personas. Esta es la razón por la que las iglesias dinámicas fieles están dirigidas por un púlpito que enseña la verdad bíblica y motiva a los cristianos a aplicarla. Algunos creen que la predicación debiera hacer que todos se sientan bien. Y los ejemplos que di al comienzo demuestran lo difícil que sería, porque algunos esperan un tipo de mensaje y otro tipo de mensaje, pero lo importante es que la iglesia se predique la verdad de Dios y no lo que te gusta a ti. Por eso vamos a comenzar leyendo ahora 2 de Timoteo 4, 2-4. Acá vamos a ver lo que o cómo se debe predicar en la iglesia. Comenzamos leyendo y dice, 2 de Timoteo 4, de 2-4. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Este es un mensaje de Pablo a Timoteo sobre la urgencia de predicar la verdad, advirtiendo que vendrán tiempos donde la gente preferiría escuchar lo que le resulte más cómodo. Recién les daba el ejemplo de ¿qué preferimos escuchar? Lo que nuestro corazón quiere, y justamente nuestro corazón quiere lo que le resulta más cómodo. Pero acá Pablo le dice a Timoteo que insista, amoneste y reprende y exhorta, porque vendrá tiempos que las personas no van a aceptar la sana doctrina. ¿Y por qué? Porque por causa de sus propios deseos buscarán maestros que se acomoden a lo que ellos quieren escuchar y apartarán sus oídos de la verdad. En otras palabras, voy a escuchar a quien quiero y lo que a mí me conviene.
Por eso Pablo le insiste a Timoteo a que no deje de predicar la sana doctrina. Pablo le pide a Timoteo que predique la palabra. ¿Y qué palabra es? Ahora vamos a ir a Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo le pide que predique la palabra porque ésta es viva y eficaz, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no necesita adornos psicológicos o mensajes motivantes. Debe ser predicada tal cual es para transformar al hombre desde adentro. En otras palabras, se debe predicar expositivamente lo que dice la Biblia, tal cual está, sin adornos ni omisiones. No lo que yo quiera decir, ni lo que ustedes quieran escuchar, lo que está aquí escrito, inspirado por Dios. Sobre esto, en el material que estamos estudiando, el plan de Dios para la iglesia, hay una historia. En una iglesia bautista de Dallas, allí llegó un pastor de nombre Criswell. No voy a decir el nombre porque es difícil. Criswell es lo más fácil, es el apellido. Y Criswell llega ahí y le entregan el púlpito para que se haga cargo de la predicación. Hay un pastor que ya está predicando, pero está muy mayor, entonces él entra como segundo pastor y le entregan el púlpito. Lo primero que él hace es reunirse con el concilio y les dice, bueno, a partir de ahora voy a predicar versículo por versículo a Biblia abierta. Y lo primero que le dicen los ancianos es, no, de ninguna manera vas a hacer eso. Y el pastor le dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? Porque si haces eso y predicas versículo por versículo y Biblia abierta, este lugar va a quedar vacío. ¿Se imaginan el pastor Criswell cómo quedó? Los ancianos sabían que la congregación no estaba dispuesta a ser confrontada con la verdad de Dios. Como se lo advierte Pablo a Timoteo, y lo que es peor, que los líderes de la iglesia lo sabían y estaban dejando que esto pase. Y esto reafirma la advertencia que Pablo le dice a Timoteo: vendrán tiempos que no soportarán la sana doctrina. Bueno, afortunadamente este pastor se mantuvo firme y contra todos, predicó la palabra como Pablo le pide a Timoteo, y ¿saben qué? Esta iglesia se convirtió en la iglesia con más miembros en Estados Unidos, más de 15.000 miembros. Las personas acudían de varios lados a escuchar todos los domingos al pastor Criswell. Y el resultado se da porque él predicaba la palabra de Dios, y eso cambió la vida de los creyentes al responder al mensaje de Dios. Algunos piensan que la predicación debe hacer hincapié en el pensamiento positivo, que da por sentado que todo es maravilloso, que todo es color de rosa. Venden, por así decirlo, el evangelio de fuimos felices por siempre. Y les vemos decir, por ejemplo, como con Jesús, todos los días es feliz. O hermano, si usted tiene a Cristo, no sería infeliz nunca más. Y eso nos gustaría escuchar todos los domingos, pero si un domingo viene una familia, un padre y una madre, que se enteran que en la semana su hijo es diagnosticado con una enfermedad terminal, o una señora que pierde a su esposo y se queda sola con sus hijos, cada día no es un día feliz. Sobre este pensamiento de positivismo que vemos hoy en el mundo y en las iglesias, vamos a ver los siguientes versículos. Juan 16:33 y Santiago 1, del 2 al 3. Juan 16:33 nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí mantengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo.
En este versículo dice que vamos a tener felicidad en el mundo. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Que vamos a tener tribulaciones, pero confiemos. Ahora vayamos rápido a Santiago 1 del 2 al 3. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Nuevamente vemos que vamos a tener pruebas, pero tengamos gozo para atravesarlas porque las pruebas producen paciencia. Las pruebas, las tribulaciones son un hecho que lo vamos a tener en este mundo. Si venimos todos los domingos esperando escuchar un mensaje que solo nos aliente, que nos motive, solo escuchar lo que pienso que me hace bien, bueno, cuando vuelvas a salir al mundo, el mundo te va a dar una patada en la cara de vuelta. Porque no estás escuchando lo que Dios quiere decirte este domingo. Solo estás escuchando lo que tú quieres. Y el problema más grande en no escuchar la palabra de Dios es que nunca vas a poder cambiar. Porque al escuchar lo que tú quieres, estás negando el cambio. Y lamento decirte nuevamente que en el mundo habrá tribulaciones, pruebas, traiciones y dolor. Así que no esperes un mensaje de esperanza todos los domingos. Pero Santiago nos dice, tengan gozo porque en cada día tiene su propia realización. Y los cristianos tenemos un gozo permanente en la presencia de Cristo. La vida cristiana no es un camino despreocupado. Si lo que hacemos es congregarnos los domingos y decirnos cuál maravillosa es la vida, bueno, la única verdad que hay ahí es que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Otros piensan que la predicación debe estar orientada solo en ayudar a las personas en resolver problemas. Hoy sobreanalizamos todo, lo razonamos todo 1000 veces. Esta forma de razonamiento ha llegado hasta dentro de las iglesias y hasta el púlpito y se llama predicación centrada en los problemas. Este tipo de predicación es donde el predicador plantea un problema y luego toma 10 versículos fuera de contextos, esperando que los hermanos con 45 minutos de prédica arreglen sus problemas durante toda la semana. ¿Se imaginan si el pastor anda por la semana preguntando todos los problemas que nosotros tenemos y se pone a buscar versículo por versículo y el domingo predica versículos aleatorios sobre los problemas que tenemos? Un pastor o predicador no es un psicoanalista glorificado, no es un amigo y no es un abuelo que desde el púlpito nos da palmaditas en la espalda o nos dice que debemos arreglar nuestros problemas o nos dice cómo debemos arreglar nuestros problemas en la semana. Lamento decirte que de hecho en muchos casos el predicador debiera hacernos sentir peor de lo que estábamos antes de sentarnos en la silla. Su predicación debe hacernos sentir peor antes de que nos sintamos mejor. Porque debe haber sanidad antes de que haya restauración. Debe rompernos una y otra vez para que la palabra de Dios nos restaure a la imagen de su Hijo. El púlpito de una iglesia no está para darnos la receta de cómo solucionar nuestros problemas diarios. El púlpito, el pastor o el predicador, está para enseñar la palabra de Dios e identificar el pecado de forma que los hermanos puedan cambiar su comportamiento y lo haga de la forma que Dios nos pide. Pacificar los problemas que tengamos no es lo que nos hace sentir mejor. Lo que produce verdadero gozo es la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados y cambiar nuestras vidas. Una predicación bíblica, como hizo el pastor Criswell, como Pablo pide a Timoteo, es la respuesta para cambiar nuestras vidas. Y vamos a hablar de cambio. La predicación y enseñanza bíblica en una iglesia fiel es un pilar muy importante.
Esta era la señal número 8, pero ahora vamos a ver 3 señales más que van de la mano una de la otra. La primera es que una señal debe tener disposición para cambiar. La segunda es que una iglesia debe tener gran fe y la última es que los miembros deben hacer sacrificios. Pero hablemos de que una iglesia debe tener disposición para cambiar. Saben, no hay nada sagrado en las tradiciones. Una iglesia dinámica debiera deshacerse de los métodos antiguos que ya no funcionan. Y quiero poner un ejemplo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Supongamos que hoy nos reunimos todos los domingos de mañana para alabar al Señor. ¿Y qué pasará si nos empezamos a reunir los domingos de tarde? Cambiamos de la mañana a la tarde. ¿Hay algo que nos impida? No. O nos reunimos los miércoles de oración y lo cambiamos para el jueves. ¿Hay algo que lo impida? No. La pregunta es ¿por qué lo haríamos? ¿O por qué no lo haríamos? Pero la verdadera pregunta detrás de todo esto es si la iglesia estaría dispuesta a cambiar, a adaptarse a lo que la congregación necesita. Y acá existe un peligro muy grande, porque una iglesia puede llegar a sentirse tan cómoda con sus formas, con sus tradiciones, que sus miembros pierdan de vista la razón por la que están allí. ¿Recuerdan recién la iglesia de Dallas? Se habían acostumbrado a una predicación que cuando llega otro predicador les hace ver lo mal que estaban haciendo las cosas y se estaban negando. Y estaban llevando mal una palabra y la congregación no estaba cambiando. Pero recién vimos este ejemplo del mundo, pero ahora vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Y vamos a empezar en Hechos 17 del 1 al 2. Si están apurados, recién acaba de comenzar la enseñanza. Así que Hechos 17 del 1 al 2. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Acá vemos que Pablo, según su costumbre, enseñaba en las sinagogas a los judíos y en el día del reposo, el Sabbat, lo que es para hoy nosotros sería el sábado. Acá analizamos 3 cosas. 1, enseñaba en las sinagogas. 2, a los judíos. Y 3, un día a la semana. Ahora pasemos a Hechos 19 del 8 al 10. Recién vimos que Pablo estaba en Tesalónica y ahora él llega a Éfeso y vemos qué pasa. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Pablo llega, entra a la sinagoga y enseña como ya tenía de costumbre, y lo hace por 3 meses, pero dice, algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes. Y Pablo acá da un golpe de timón. ¿Y qué hace? Se aparta llevándose a los discípulos y continúa enseñando diariamente en la escuela de Tirano. Y además, en el final que dice, tanto a judíos como a griegos. Si analizamos los cambios que hubo acá, bueno, vemos que 1, deja la sinagoga para enseñar en una escuela. 2, de enseñar un solo día a la semana, el día de reposo, comienza a hacerlo todos los días, y esto lo hace por 2 años. 3, de solo enseñar a los judíos, ahora también lo hace a los gentiles, a los griegos.
Pero antes vamos a ver otro texto más. Hechos 20:20. Vieron que les dije que recién arrancaba. Hechos 20:20. Bien saben que no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Acá vemos otro cambio. No solo enseñó en sinagoga y escuelas, que es lo que se refiere a públicamente, sino que también lo hizo de casa por casa. Hoy en día, si nos cruzamos con Pablo, diríamos, este loco es un loco arrancado de los pelos, cambia toda la semana. O diríamos, o le pondríamos la etiqueta de que es bipolar. Porque pasó de la comodidad de enseñar en la sinagoga una vez a la semana a hacerlo en casa por casa todos los días. ¿Y cuántos aquí estaríamos dispuestos a hacer eso? Porque poder predicar hoy en día, que relativamente es fácil, no sería un problema, pero hace 2000 años, el solo decir el nombre de Cristo en la calle podría traerte la muerte. Y Pablo no solo hizo eso, se metió en la casa de la gente, corriendo el peligro de que a alguien no le gustara lo que Pablo estaba diciendo, la sana doctrina, y acusarlo ante las autoridades para que lo maten. Tal vez el Cid hubiera tenido razones válidas para no cambiar, y sin embargo se adaptó a su entorno para predicar el Evangelio. Y es Pablo quien también nos dejó en la carta de Corintios un testimonio que debemos seguir para poder llevar el Evangelio a todos. Y ahora sí, vamos a 1 Corintios 9, 20 al 23. Este versículo está tremendo. 1 Corintios 9, 20, 23 dice: a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por los medios salve a alguno. Y todo lo hago por el amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Fíjense en el versículo 22b, o el 22, dice: a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. A todos me he hecho todo. Si eso no es un resumen de que la iglesia debe estar dispuesta a cambiar, bueno, déjenme decirles que no hay nada que yo más pueda agregar. Algunas personas no se adaptan muy bien a los cambios, y seamos sinceros, a los uruguayos nos cuesta. Muchas personas con las que hablo en la semana, lo primero que dicen cuando tienen que responder es no. Te dicen no, después déjame ver, no, lo veo después, no. Y si prestan atención lo hacen instintivamente, hasta yo lo hago a veces. Recién cuando di el ejemplo de cambiar el culto del domingo de la mañana a la tarde, algunos se movieron en la silla. Y tal vez algunos otros empezaron a recordar en su cabeza cómo respaldar ese no al cambio por si cambiamos de la mañana a la tarde. Y es real, el cambio nos cuesta. Nos gozamos en estar juntos en este día porque es el día del Señor. Pero esto no debiera impedirnos cambiar si es necesario. En el material que estamos estudiando encontramos 3 claves para una iglesia mantenga una actividad o una actitud flexible. El paso 1 es reconocer que la vida espiritual tiene preferencia sobre la estructura. Lo que sucede en la vida cristiana cotidiana es más importante de lo que sucede aquí dentro del templo en un solo día a la semana. El edificio de la iglesia no es la casa de Dios, el creyente lo es. 1 Corintios 6:19, no lo busquen, porque si no nos cansamos mucho. Dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos?
Los cambios dentro de la iglesia deben ir acompañados de la necesidad espiritual que tenga la congregación. El paso 2 sería dejar que el Espíritu Santo guíe. Si el Espíritu Santo está detrás de los cambios, los creyentes van a estar listos y dispuestos a cambiar. En el punto 1 recién veíamos que las necesidades espirituales deben estar por encima de la estructura y estas necesidades espirituales deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Y el paso 3 es estar seguro de que el procedimiento sigue las necesidades. Para permanecer espiritualmente viva, una iglesia debe adaptarse a las necesidades de las personas. Una iglesia debe deshacerse del no, esto nunca lo hemos hecho así. Y repasando la señal 8 sobre la enseñanza y la predicación bíblica, les quiero responder una respuesta que se habrán hecho, y es no. La iglesia no debe adaptar la predicación a la congregación. Sí las formas y las estructuras para que la iglesia esté viva y sea dinámica. Pero al contrario de lo que hacen muchos predicadores, la predicación debe ser siempre la verdad de Dios abierta, porque la palabra es quien nos transforma. Y los que debemos cambiar somos nosotros a través de la palabra, para poder ser guiados por el Espíritu Santo a realizar los cambios que Dios nos muestra. Y para terminar de ver las señales de una iglesia fiel, vamos a ver dos más que van de la mano con la anterior. Y que es que una iglesia debe tener disposición para cambiar. Estas dos señales más son: una iglesia fiel debe tener gran fe y debe sacrificar y sacrificio. Todas las iglesias viven al borde de la fe, donde no pueden hacer otra cosa que confiar en Dios. Es inseparable la atención de los riesgos de la fe. Y es irónico que a los cristianos les desagraden los riesgos, porque vivir por fe en este mundo es vivir con riesgos. Vamos rápido a Efesios 3:20, si ustedes quieren. Me están mirando que hay poco tiempo y dicen, bueno, ¿cuándo termina? Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. El poder de Dios hará abundantemente todo lo que pidamos, pero para esto la iglesia necesita creer que Él proveerá lo que se proponga. Y ahora vamos a leer todo Hebreos 11. No, tranquilo. Si vamos a Hebreos 11, lo cual ya no nos da el tiempo, se menciona a los héroes de la fe durante casi todo el capítulo. Vemos que dice por la fe. Por la fe ellos creyeron en Dios y aceptaron los riesgos. Por la fe Daniel terminó en el foso de los leones. Por la fe Abraham creyó a Dios y cuando Sara era muy mayor le dio un hijo. Y los cristianos no deberían temer seguir adelante con nuevas ideas a cambiar, pero siempre deben tener fe en que Dios va a proporcionar los recursos humanos y económicos o nunca podrá llevar a cabo los planes que tengan. Dios nunca tiene problema en conseguir los materiales que hagan falta para que se haga lo que Él quiere. Y con el tema de la gran fe vamos a hablar del sacrificio. Una iglesia fiel y dinámica debe tener gran fe, pero también tendrá que hacer sacrificios. El espíritu de sacrificio está relacionado con el de la fe. ¿Y cuál es el sacrificio que debemos hacer los miembros de una iglesia? Bueno, vamos a 2 Corintios 8:3. Segunda de Corintios 8:3 dice: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. El sacrificio es en muchos casos dar más allá de nuestra propia voluntad. En el contexto acá Pablo escribe a los corintios usando como modelo a las iglesias de Macedonia. Y estas comunidades padecían una persecución severa
y una pobreza extrema, y sin embargo, Pablo las destaca por su actitud de participar en la colecta para los creyentes necesitados en Jerusalén. Recién les decía que una iglesia fiel debe tener gran fe y que el sacrificio va de la mano con esto, porque podemos planear tener ideas y Dios proveerá para que su iglesia se expanda, pero como miembro también tenemos que pasar a la acción. No podemos esperar a que Dios nos envíe todo lo que la iglesia necesita. ¿Y para qué ofrendamos? Bueno, para las cosas prácticas. Hoy acá tenemos un ejemplo. Tenemos un hermoso salón, buena iluminación, aire acondicionado para no pasar frío. En unos minutos vamos a terminar, tarde, pero vamos a terminar. Y vamos a pasar al desayuno con café y galletitas. O ayer, por ejemplo, una hermosa actividad de evangelización, donde vinieron muchos chicos, se compraron panchos, galletitas, jugos. Y donde las hermanas cocinaron y se pudo compartir un gran tiempo. Y ese es el resultado de una iglesia, el sacrificio de una iglesia dinámica. Y sacrificar no es solo ofrendar, también es tiempo. Y ayer muchos hermanos estuvieron horas aquí ayudando, jugando con los chicos, enseñando. O por ejemplo la obra que estamos viendo en el pasillo, que está quedando muy linda. Acá se están comprando materiales, hay hermanos que vienen e invierten su tiempo para que esto esté quedando cada vez más lindo. La iglesia fiel debe caracterizarse por un espíritu de sacrificio y generosidad en cuanto a dar. Puedes dar dinero, sí, pero ¿y qué tal tu tiempo? ¿O de tu esfuerzo? Si queremos en verdad que el reino de Dios llegue a más personas, debemos sacrificar y mucho. Ya se nos acaba el tiempo y estos temas dan para mucho más, porque después de todos los versículos que leímos hay muchas preguntas para responder. Pero hoy repasamos 4 pilares más y en total son 10 pilares de una iglesia fiel a los mandatos de Cristo que una iglesia debe tener. No sé si estas 3 últimas clases han podido quedarse con algo de lo que se ha hablado, que te haga querer contribuir a tu iglesia, que te haga querer crecer en tu vida cristiana y servir a tus hermanos. Mientras preparaba la clase y cuando llegué a este punto, pensaba, ¿cómo cerrar la clase? ¿Y qué decir qué puedo agregar más que ya no hayamos visto en estos versículos? Y me quedé pensando en los hombres de la Biblia que estamos tomando como ejemplo. Los héroes de la fe como Abraham, Noé, Daniel, pero también en hombres de acción como el apóstol Pablo, que también eran de la fe, pero que pasaron a la acción, y como tantos otros que en estas clases hemos visto. Y les propongo que, si han escuchado y han anotado varias cosas, comencemos en este momento, cuando nos levantemos de la silla, y pasemos a la acción. Yendo a saludar a ese hermano que no vimos en toda la semana, o tal vez al que no conocemos, y empezar a conocerlo. Ayudar a servir el desayuno, ver si se puede ayudar en algo más, si puedo ofrendar algo más esta semana, o un poco más, invertir más tiempo en las cosas del Señor. Hermano, a partir de este momento, tengamos fe, sacrifiquemos algo más y pasemos a la acción para ser una iglesia cada día más fiel a los mandatos de Cristo. No tengo más nada para agregarles, pero tener fe y pasar a la acción es lo que Cristo nos pide. Y no necesitamos ser el apóstol Pablo ni los héroes de la fe de la Biblia. Somos cristianos y estamos capacitados. Si les parece, oramos para cerrar. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias por mostrarnos el camino que debemos seguir. Gracias por las vivencias que Pablo nos dejó, Señor, de cómo cambió continuamente, de cómo se adaptó, Señor, para llevar tu mensaje. También de cómo a veces nosotros estamos tan metidos en la semana que no nos damos cuenta de las oportunidades que desaprovechamos.
o por estos hombres de la fe, Señor, que ciegamente te siguieron, que creyeron en tus promesas, Señor, que pasaron sacrificios, que tuvieron tribulaciones, pero que tú cumpliste sus promesas con cada uno de ellos, Padre. Te pido que hoy, con este mensaje todos, comencemos una nueva semana, teniendo fe, pasando la acción y también sacrificándonos por el Evangelio, Señor. Sabemos que este no es el camino final, sabemos que nuestro camino final está en otro lado, Señor, y que esto solamente es momentáneo, Padre. Te rogamos, Señor, que a partir de hoy todos cambiemos nuestra vida, empecemos a cambiarnos a través de una predicación bíblica, Señor, como tú quieres. Gracias te damos por esta iglesia, Señor. Gracias por los pastores, Señor. Y gracias porque nos traes la verdad cada domingo y cada miércoles, Padre. También damos gracias por los alimentos que en unos minutos vamos a disfrutar, Señor, porque tú nos demuestras lo que recién decíamos. Cuando tú quieres que se haga algo, tú provees los medios que sean necesarios, Padre. Gracias te damos y dejamos el resto de la mañana en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno.